el tema se ha agravado aún más. Aquí no hay ni siquiera médicos generales. Nosotros tenemos un déficit cercano al 20% de los especialistas, que es un número importante. En Chile es sabido que existe un déficit de profesionales de la salud en el sector público. Según cifras del MinSal, faltan 1.500 médicos en hospitales, 1.300 en consultorios y otros 3.800 en regiones, lo que genera 1,5 millones de pacientes en lista de espera. Cifras que tienden a ir al alza en invierno. Parece sorprendente, pero ante esta realidad existe una solución. Médicos extranjeros. Muchos han llegado a Chile por diversos motivos. Y dije, bueno, agarro mis maletas, me voy para Chile a buscar trabajo. En realidad es mejor estar aquí que estar en Venezuela, que la situación es muy difícil convivir allá. Y su formación es completa, tanto así que al igual que los médicos nacionales, hacen el mismo juramento hipocrático universal. No permitiré discriminación de raza, religión, partidos políticos, posición social o nacionalidad que intervengan entre mi deber y mi paciente. Y para los médicos no hay frontera en darle la importancia al paciente. Inglés, japonés, español, venezolano, chileno, tiene la misma importancia. Este ímpetu ha ganado reputación entre quienes necesitan ayuda. Llegamos hasta el consultorio de Ñuñoa y sus pacientes son unos agradecidos más. Y hasta ahora me han atendido muy bien. Acá en este hospital 3 veces he llegado y me han atendido muy bien. El médico extranjero no es malo. Bien, porque es más puntual, pues sabe cómo tratar. Como están en un país que no es el de ellos, yo creo que se esmeran más en atender al paciente nacional. El paciente chileno es muy bien agradecido, los han abrigado de una manera muy familiar. Por eso indignación ha causado el despido inminente de 277 médicos inmigrantes que ejercen en nuestro país la medicina. El motivo de la desvinculación, no pasar el examen único nacional de conocimientos de medicina o EUNACOM. Porque efectivamente un profesional que no se ha actualizado o que tiene falencia en conocimiento puede provocar más daños que beneficios aparte de la población. Un médico que ya tiene 1 año, 2 años ejerciendo en una población y que dio lo mejor de sí, creo que no es justo de que por el EUNACOM se trate de despedir a estos médicos. De estos 277 despidos, muchos tienen 3 años de experiencia laboral en nuestro país y mayoritariamente son profesionales que atienden en regiones. Del 2008 que se exige tener este EUNACOM aprobado para trabajar en el sector público. El tema es que el 2014 se dieron cuenta de que más de 800 médicos estaban trabajando pero no habían rendido el examen, o sea, estaban incumpliendo. ¿Ellos eran extranjeros? Ellos estaban formados en el extranjero y no habían habilitado. Hoy el EUNACOM es acusado de entorpecer el desarrollo del sistema de salud público del país. Al retirar a estos médicos de sus lugares o desvincularlos de su trabajo, estimamos que estén quedando alrededor de más de 1 millón de personas sin la atención médica oportuna. Por parte del Colegio Médico Regional de Santiago se busca poder avanzar en la materia. Como también aumentar la formación de especialistas. La idea es que 2018-2020 ya el déficit de especialistas y médicos generales sea una historia del pasado. Desde el gobierno se ha informado que de estas 277 plazas de médicos que quedarán libres, se mitigará con el ingreso de 370 profesionales de la salud, eso sí, recién titulados. Los médicos extranjeros despedidos, en tanto, podrán dar la prueba EUNACOM en julio o diciembre de este año para poder volver al sector público y así comenzar nuevamente desde cero en nuestro país. Ahora, uno esperaría, una política del ministerio, por ejemplo, es que si se define que el 14 de febrero tienen que salir 277 médicos, uno esperaría que el 15 de febrero ingresaran 277 médicos. Sí. Lamentablemente el ministerio ha dicho de que ellos probablemente cubran esos cupos en abril. Por lo tanto, se ha realizado toda una ambigüedad, que es lo que nosotros reclamamos, que este EUNACOM es un parche sobre parche sobre parche. Por lo tanto, nosotros lo que estamos pidiendo es que se constituya una mesa de trabajo y que esto se zanje y se solucione y se haga un examen como debe ser. Manuel, ¿cuáles serían las zonas más afectadas de nuestro país a partir de abril que se quedan sin estos médicos extranjeros que reprobaron el examen? Es bien complejo determinar cuáles son específicamente estos municipios, porque en realidad cuando hablamos de atención primaria hablamos de atención municipal. Sí. Claro. Estamos hablando de la atención donde el 80% de la gente más pobre se atiende.
y los médicos funcionan por oferta y demanda del valor hora médico. Por lo tanto, estamos hablando de las municipalidades con que el valor hora médico es más bajo. Por lo tanto, estamos hablando de las poblaciones de los municipios más pobres de Chile, donde hay más presencia de médicos extranjeros que tienen que salir. Yo quería preguntarte ahí también respecto a qué tipo de doctores son los que salen. ¿A qué voy yo con eso? ¿Se trata de médicos especialistas, por ejemplo, en algún sector, o derechamente médico general que tiene urgencias, por ejemplo? Hasta el año pasado, el EUNACOM era para todos los médicos, tanto generales como especialistas. Debido a las presiones que distintos entes, como las municipalidades, nosotros, Colegio Médico incluso, estimábamos que el EUNACOM no era pertinente para médicos general, para médicos especialistas. Por ejemplo, un cardiólogo llevaba 10 años viendo corazones, llegaba a dar una prueba de recién egresado y le preguntaban en ginecología. Claro. Obviamente iba a reprobar. Por lo tanto, nosotros logramos de que se dictara una ley en noviembre y diciembre, en la cual los especialistas van a eximirse del EUNACOM, pero tienen que acreditarse a través del CONASEM, que es el organismo que está acreditado para el tema de la especialidad. Pero, Manuel, a ver, tú hablas de estos 279 cupos que van a quedar libres. Siempre hemos sabido de que lamentablemente los médicos chilenos no quieren trabajar en el servicio de salud pública. Sí. Entonces, ¿serán reemplazados por otros médicos extranjeros que aún no han dado la prueba? ¿Cómo va a ser eso? El ministerio tiene sus fichas en los médicos generales de zona, que son los médicos recién egresados de chilenos, ya que tienen aprobado su EUNACOM, y es la idea que ellos se destinen a estos lugares. De igual forma, ya ha demostrado esta improvisación y no sabemos si realmente esto va a ser cubierto. Pero independiente si es cubierto o no cubierto en abril, la pregunta es ¿quién va a atender a las personas entre hoy día y abril? Claro. Porque entonces acá se vienen ciertas improvisaciones. La ley decía de que hoy tenían que ser desvinculados los 277, por lo tanto hace aproximadamente una semana o 2 semanas se le empezó a notificar a los médicos que llegaban hasta hoy día y se le empezó a notificar sus desvinculaciones. Esto fue un jueves, esto fue un viernes, llegamos el fin de semana, no se le alcanzó a avisar a todos, se le avisó como a 100, 150. Llegamos el lunes y el ministerio se dio cuenta de que no tenían cómo cubrir. Y salió el ministro diciendo, paremos esto. No, váyanse, pero no todavía. Paremos. Entonces, lo que solicitó el ministro es, vamos a dar una prórroga hasta abril, para ver si es que podemos cubrir estos puestos. Pero el problema es que se salvaron y siguen trabajando el día de hoy los que por suerte no fueron notificados. Nos topamos con la noticia que 277 doctores extranjeros que no aprobaron este examen tienen que dejar su cargo a partir de ayer hasta más tardar en abril. ¿Qué cosa está haciendo el ministerio? El ministerio en este momento está implementando medidas parche. En un primer tiempo ellos dijeron de que tenían que desvincular a 277. Ahora lo que ellos están haciendo es una prórroga para los que no alcanzaron a ser notificados, con el objeto de esperar a que lleguen los posibles reemplazos. La apuesta de ellos es el tema de los médicos generales de zona, que son médicos chilenos recién egresados, para que hagan tomen estos consultorios, estos puestos de trabajo que quedaron vacantes. Pero en realidad todavía no hay certeza de cuándo ni cuántos son estos médicos que van a poder cubrir estos puestos. En la práctica, ¿qué pasa con una persona que pide hora, que se va a ver con un médico extranjero que ya no va a estar? ¿Cuánto tiempo más va a tener que esperar esa persona para tener un doctor? Es que eso va a variar dependiendo cada consultorio. El tema es que, como son los centros de atención municipales más de escasos recursos en Chile, de repente tú te puedes encontrar con municipalidades que tienen un centro para toda la comunidad y por lo tanto, no sé, trabajan 5 médicos allá adentro. Por lo tanto, es muy probable que salgan 2 o 3 médicos extranjeros. Ellos van a tener médicos para responder. Pero hay otras municipalidades en que son menor las poblaciones, en que tal vez tienen 2 médicos. Claro. Y sale 1. Entonces ya tienes un médico para toda la población. Manuel, pero cuéntame un poco en qué consiste esta prueba, porque la prueba como que significa que no están capacitados para ejercer como médicos. ¿Qué es lo que mide la prueba? Mira, el EUNACOM fue una prueba que fue creada cuando en Chile existían 6 facultades de medicina. El único objetivo que tiene para el cual fue diseñada, que es lo que nosotros apuntamos en nuestras críticas, es para rankear a los alumnos recién egresados para que postulen a las becas de especialidad. Porque son 100 cupos para una beca, por lo tanto había que rankear a los alumnos de las distintas universidades. Pero resulta que se le entregó un rol habilitante para el médico extranjero. Eso significa que un médico extranjero que no apruebe el EUNACOM puede perder su título profesional como médico en Chile y no puede ejercer. Eso es bastante complejo. Nosotros como asociación, nuestras primeras críticas iban relacionadas con la metodología del EUNACOM. Pero resulta que hemos ido avanzando en nuestra investigación y nos hemos dado cuenta que incluso se están violando tratados internacionales. Resulta que Chile, con por ejemplo algunos países, Ecuador o con Colombia, tiene tratados bilaterales de reconocimiento de título y libre ejercicio de la profesión. Claro. Eso significa que si un médico chileno va a Ecuador,
lleva su título profesional, se lo timbra extranjería y todo el tema, y él puede ejercer libremente en el sector público y privado, pero no es recíproco. Perfecto. Cuando llegan acá solamente pueden ejercer en lo privado, pero no en lo público. Por lo tanto, ahí se está violando un convenio internacional. ¿Cuáles serán las zonas más afectadas con la salida de estos médicos extranjeros, Manuel? Las zonas más afectadas obviamente van a ser los municipios más pobres de Chile. Ya se estaba hablando que incluso en Ancud, en Chiloé, de 50 médicos, 26 tienen que salir. Wow. Por lo tanto, el impacto en la isla es bastante importante. Y eso es un ejemplo de lo que está pasando en muchas localidades que para el común de los chilenos incluso puede desconocer. ¿Existen en Chile la cantidad de médicos para poder reemplazar a estos extranjeros que van a tener que salir o van a quedar los cupos vacantes? Mira, lo que pasa es que si uno se remite a estudios de demanda y de oferta de médicos, vamos a llevarlo a números simples. Chile necesita 1000 médicos. Actualmente Chile produce 800. Por lo tanto, sí o sí se necesitan médicos extranjeros para suplir esa brecha. Lo importante es que entender que los médicos extranjeros no estamos en contra de que exista un examen como el EUNACOM. Lo que sí estamos en contra es al propio EUNACOM, porque tiene demasiadas fallas. Está cuestionado por la Contraloría. Está cuestionado incluso por el Ministerio de Salud, que mandó a hacer un estudio a la Organización Panamericana de Salud para mejorar el perfil y evaluar el examen. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es que exista un examen que evalúe para que traer a Chile a los mejores médicos extranjeros, pero que sea un examen que nos garantice justicia y transparencia. En ese sentido, Manuel, yo como paciente, si voy a mi consultorio, tengo mi médico de cabecera que me llevo súper bien, pero me entero que reprobó el examen. ¿Tengo que sentirme igual segura de su diagnóstico? ¿Puedo confiar en su diagnóstico? No quiere decir que en el fondo esté ejerciendo algo que no sepa de lo que está hablando. Es que hay un tema que es súper claro. Los médicos que están en los consultorios son supervisados día a día por sus jefes, que son médicos chilenos, que están especializados en la supervisión de otros médicos. Nosotros tenemos casos de médicos que están siendo desvinculados por no aprobar el EUNACOM, que llevan 8 años trabajando en un consultorio, donde son incluso médicos de referencia. Médico de referencia significa que los médicos cuando tienen duda le preguntan a él. Perfecto. ¿Ya? Con evaluaciones de desempeño, incluso 360, que significa que consideran a todos los actores, incluyendo a los pacientes, y todos siempre con sobre 98%, con incluso cartas de felicitación. Y son desvinculados por no aprobar el EUNACOM. Hay algo que no un médico que cometa un error o que tenga un reclamo de un paciente muy profundo o que tenga una negligencia médica en cualquier centro asistencial, obviamente va a ser sacado. Claro. Es responsabilidad de su jefe eliminar y despedir a ese médico. Y en ese sentido, porque también hay varios mitos en torno a esto, una persona, un médico que haya reprobado el EUNACOM, ¿puede repetirlo nuevamente, prepararlo y volver a darlo o definitivamente queda fuera del sistema? No, no hay ninguna restricción, que sean 3 intentos y no. Tú puedes dar el EUNACOM las veces que sea necesaria. El problema es que el EUNACOM es un proceso también largo y una prueba que también es discriminatoria con respecto al médico chileno al extranjero. ¿Y es la única que tiene esa facultad de restringir que un médico pueda ejercer en el sistema público? ¿El único filtro tan...? Sí, es el único, o sea, la ley dice que tú para ejercer en el ámbito privado, público, tienes que tener el EUNACOM aprobado. Ahora, es una prueba discriminatoria en el sentido de que el médico chileno tiene que, el EUNACOM, que suena como, o sea, a ver si esto es súper simple. Nosotros necesitamos una vara que filtre a los médicos que van a trabajar. Está bien, es lógico, para entregarme una tranquilidad como paciente. Ahora, ¿qué es lo que piensa la gente en la casa? Que cuando le dicen EUNACOM es una prueba. En realidad no, es un conjunto de pruebas. Pero resulta que hay discriminación. El médico chileno rinde una prueba teórica. El médico extranjero rinde 5 pruebas para aprobar en la EUNACOM. Una teórica y 4 prácticas. Y esas pruebas prácticas son visitas con especialistas, donde el mismo EUNACOM ha reconocido que no existe pauta de evaluación y quedan a criterio del médico que los evalúa. Si ese médico pasa una mala noche, lo chuteó la polola la noche anterior, obviamente va a tener una predisposición distinta en la evaluación del examen y por lo tanto nosotros queremos eliminar todo ese tipo de ambigüedad. Y cortito, antes de terminar, ¿por qué hay tanto interés de los médicos extranjeros en venir a trabajar a Chile? Porque Chile les presenta estabilidad. Chile dentro del barrio latinoamericano es un país que al inmigrante le presenta estabilidad social, económica y política, y Manuel, en comparación a su escenario.